Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la jornada. En primer lugar, quería presentarme. Soy Elvira Ferrer, médico de familia en el Sergas. Y, bueno, soy la vicepresidenta de la Fundación INGADA, que es el Instituto Gallego del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Y estamos constituidos en Galicia desde el año 2014, con el objetivo de ayudar a las personas que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Deciros en primer lugar que muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación y sobre todo por la cantidad de aportaciones y preguntas que habéis hecho a través de las inscripciones. Quería empezar también agradeciendo la colaboración intensa e incondicional desde el primer momento de la Fundación San Rafael en la promoción y en el patrocinio de este evento, porque, como sabéis, en muchas situaciones uno pone la ilusión, pone el conocimiento, pero hacen falta más recursos. Y si no tenemos entidades que nos apoyen, pues es difícil de conseguir estos objetivos. Así que muchas gracias. Creo que está aquí con nosotros Loli Estrada, su directora. Hola, Loli, muchas gracias. Y bueno, pues es un placer, la verdad, colaborar con vosotros. Me acompañan en esta mesa 3 personas que voy a presentar y falta una que os manda un abrazo y en la situación en la que estamos, que nos puede pasar a todos, pues está contagiado de COVID, que es nuestro compañero Javier Vicente, psiquiatra, que iba a participar en esta mesa también. Se ha comprometido a no volverse a contagiar y está presente en la siguiente. En primer lugar, os voy a presentar a mi derecha. Tenemos a Sofía Pérez. Sofía debuta hoy por primera vez con su primer acto oficial como socióloga, con lo cual es especialmente relevante estar aquí y sabemos que va a ser el primero y de muchísimos en los que va a participar. Sofía es una persona comprometidísima con un TDAH muy bien adaptado y con muchísimas cualidades de comunicación, de implicación y de compromiso social. Pero es que además tenemos aquí con nosotros a una deportista gallega de alto nivel, que es subcampeona europea de taekwondo. Entonces, pues es mejor llevarse bien con ella. Además, como vais a comprobar, tiene una gran capacidad de oratoria, de exposición y es un amor tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias. También contamos con nosotros, como estrella invitada, con la doctora Juncal Sevilla, que lleva mal lo de la mascarilla porque viene de Madrid. Y bueno, lleva mucho tiempo metida en el avión, en trenes, pero bueno, sabemos que esto es un tiempo que, por suerte, por lo que parece, va a ser transitorio y próximamente nos veremos las caras. Sabemos que perdemos expresividad todos y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para no aburriros. Juncal es psiquiatra de adultos, especializada en TDAH del adulto. Ha trabajado en hospitales como la Fundación Jiménez Díaz y la Ruber Internacional y ha sido profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente ejerce la práctica privada. Es una gran comunicadora, clara y cercana y nunca nos deja indiferente. Le apreciamos muchísimo, ha colaborado con nosotros en otras actividades y esperamos que siga así. Estoy segura que os va a encantar. Y también me acompaña en esta mesa mi compañera Gelis Baela, que es médico de familia en el Sergas, también como yo, y es miembro del patronato de la Fundación INGADA y responsable del departamento clínico. Ella se va a encargar de unificar un poquito las preguntas que habéis hecho, intentar agruparlas. No las vamos a poder contestar todas, sí que las vamos a contestar a cada uno, pero aquí va a ser imposible por la cantidad que hemos recibido. Y bueno, pues esperamos que por lo menos a lo que demos respuesta sirva para el colectivo en general. Y bien, sin más vamos a dar un poquito paso a lo que es esta jornada y explicar por qué lo hacemos y por qué estamos aquí. Bueno, pues yo no voy a hacer de médico ni voy a entrar en temas técnicos hoy, pero sí quería explicar un poco desde la Fundación INGADA por qué organizamos este evento.
Sabéis que pues, el TDAH pues, hace bastantes años, hace 10, 15 años, pues quizá todavía no era muy abordado desde el ámbito escolar, desde el ámbito educativo, y había muchos chicos y chicas que se quedaban en el camino pues, con muchas dificultades de aprendizaje. Afortunadamente eso ha ido cambiando y a día de hoy pues, existe una red más o menos extensa, aunque todavía muy mejorable, de recursos y de servicios para las personas que están en la época escolar. No es así en la etapa adulta. El TDAH, como trastorno crónico que es, aunque varía a lo largo de la vida, pues sigue ahí y sigue provocando problemas. Y en esta edad adulta, la verdad es que los recursos son muy escasos o inexistentes. Muchos de vosotros formáis parte de nuestros grupos de trabajo de adultos y nos demandáis apoyo, nos decís que os sentís reconfortados cuando tenéis apoyo profesional e información clara y veraz y sobre todo rigurosa. Y por esta razón nos parecía interesante iniciar una ruta, un camino hacia vosotros. Por eso hoy vamos a hacer una jornada más bien sensibilizadora, donde vamos a tocar un poco pues, cada aspecto del TDAH adulto, pero de una forma bastante somera, para que no haya ninguna persona que diga, habéis tratado un tema específico y yo no me siento identificado. Eso lo haremos más adelante, ya profundizando más, pero hoy va a ser una jornada más global. Bueno, pues sin más, vamos a empezar la mesa. Y vamos a empezar con Juncal, para que nos expliques un poquito, Juncal, qué es el TDAH, de qué estamos hablando, cuánto es de frecuente. Bueno, yo primero tengo que agradeceros, os voy a tutear porque yo creo que es más cómodo que nos tuteemos, si me lo permitís. Agradeceros a todos los que estáis aquí hoy, que seguro que teníais algo mejor que hacer a las 6 de la tarde hasta las 8. Pero bueno, yo creo que es muy bonito ver un auditorio prácticamente lleno desde aquí. Y por supuesto, agradecer a la Fundación Ingada que me haya invitado por, no sé si ya es la segunda o la tercera vez, yo ya me siento como en casa. Venía yo con la idea de no llevar mascarilla, de ser así como más disruptivos, pero no podemos saltarnos las normas y es lo que hay. Pero bueno, agradeceros a todos el haberme invitado y el haberme dado la posibilidad de poder venir a contar lo poco o lo mucho que sé, que se basa fundamentalmente en la experiencia clínica y en el estudio y en el estar desde hace muchos años trabajando con adultos con TDAH. Entonces, bueno, pues me haces muchas preguntas así de repente. ¿Qué es el TDAH? Pues esa es una buena pregunta, porque prácticamente tú le preguntas a la gente qué es el TDAH y ¿qué te dicen? Que se mueven mucho. ¿Qué es el TDAH? A ver, pues eso para empezar, ¿qué es? ¿Eso existe? Pero esa cuestión no la vamos a debatir hoy. No estamos aquí para hacer disquisiciones de si existe o no existe. No podemos cuestionar una entidad que tiene un cuerpo científico que la avala mayor que cualquier otra entidad dentro de la psiquiatría, por la sencilla razón de que la entidad es puramente neurológica. Es decir, los psiquiatras vemos, yo siempre digo que los psiquiatras de adultos que llevamos TDAH, que somos 2, 3 o 4 casi, mi hija, perdón, no deberíamos de existir, porque el TDAH ya tendría que venir diagnosticado de la infancia, tratado y enfocado. Tendríamos que estar un poco sobrevolando a ver si todo va bien y no diagnosticando a los 30 o a los 40 años. Pero desgraciadamente pues existimos, desgraciadamente y afortunadamente. Entonces, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que luego ya hablaremos un poco del matiz de la hiperactividad o no, es una afectación del neurodesarrollo. Es la más frecuente que hay en la comunidad infantil, dentro de los niños, y la prevalencia en los adultos varía muchísimo de unos países a otros, precisamente por la falta de diagnóstico. Es decir, yo no puedo estimar qué prevalencia hay de una patología en una población. La prevalencia es el número de casos que hay en un momento dado, si no lo diagnostico. Con lo cual, en los países donde se diagnostica más, la prevalencia es más alta, y en los que no se diagnostican, pues la prevalencia es muy baja, ¿no? Con lo cual, las cifras y la estadística a nosotros aquí no nos importan, porque
si hablamos de la normalidad o de la media o de la moda, ya vamos a empezar a tener problemas de qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces, el déficit de atención en general es una afectación del neurodesarrollo que lo que va a condicionar en una persona es una disfunción o un mal funcionamiento en las funciones ejecutivas, es decir, las funciones que permiten al ser humano conseguir logros a medio y corto plazo, ir dando pasos, para entendernos, para conseguir objetivos a medio y largo plazo. Y entonces yo ya sé que alguien habrá diciendo, pues aquí esta señorita ha conseguido cosas, ha llegado muy lejos, pues luego nos va a contar ella cómo y de qué manera, ¿no? Es decir, hay una cosa que se llaman los casos de éxito, que son personas que tienen un déficit de atención, pero que después tienen una serie de capacidades, una serie de situaciones, de vivencias, de familia, además, que bueno, es decir, tener TDAH no es sinónimo de tener un fracaso en la vida, necesariamente. Eso son otras cuestiones. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy burdo y seguro que alguna vez me lo habréis oído. El aeropuerto de Madrid-Barajas, con miles de conexiones, con miles de cientos de terminales, de vuelos, de personas, sin una torre de control es imposible. Es decir, da igual las capacidades que tengamos, da igual que seamos superdotados, si no tenemos capacidad de controlar toda nuestra energía y todo nuestro potencial. La función ejecutiva primaria en el ser humano es el autocontrol, el ser capaz de autocontrolarme. Entonces, por eso en los niños, cuando son más pequeñitos, el trastorno por déficit de atención ya les confiere un retraso madurativo. Es decir, es 1 año, año y medio, 2 años menos el desarrollo de la corteza prefrontal en nuestros niños con TDAH, de tal manera que ni siquiera tienen control sobre su propio cuerpo. Y luego en los adultos eso se va mejorando o puliendo y transformándose en la sensación de inquietud o de ansiedad que vemos los psiquiatras. Pero las funciones ejecutivas son mucho más cosas, es la memoria de trabajo, es la capacidad de recordar datos en tiempo real y ser capaces de recordarlos al día siguiente. Por eso, si tú le preguntas a una persona con déficit de atención qué película viste ayer, pues probablemente te va a decir de qué iba, pero a lo mejor no se acuerda cuál era el título. O se ha leído 2 veces el mismo libro, porque no se acordaba que se había leído ese libro. Eso es la memoria de trabajo y eso está afectado. Hay una disregulación en todo lo que es el circuito de recompensa que está mediado por la dopamina, que es el neurotransmisor de la motivación, ¿de acuerdo? Entonces, los síntomas de me cuesta ponerme, me da pereza, que luego hablaremos de lo que es la pereza o la procrastinación, están mediados por esa falta de motivación intrínseca que hay en el déficit de atención. Lo que otra persona hace de una forma normal o automática cuando tú tienes un déficit de atención, por esa disregulación de la motivación, cuesta mucho y por eso procrastinamos y por eso lo dejamos todo hasta el final. En resumen, el TDAH es una afectación en el autocontrol, en el manejo de mí mismo para ir consiguiendo metas y, por supuesto, en el control emocional. La gestión emocional es fundamental en la vida. Si yo no soy capaz de regular mis emociones, no soy capaz de desenfadarme cuando me enfado, no soy capaz de gestionar mi frustración o mi ira, voy a tener problemas. Aunque me eduquen, aunque me entrenen, es una cuestión de disregulación. La corteza prefrontal lateral regula directamente el cerebro emocional, la amígdala, el hipocampo, que es donde están los recuerdos y las vivencias emocionales. Con lo cual, es un intrincado de redes neuronales que al final hacen que una persona tenga muchas dificultades a la hora de organizarse el tiempo, de gestionar qué es prioritario, qué no es, esto me aburre, no lo hago, me encanta una cosa y entonces lo hago durante 7 horas y no voy al baño, soy impulsivo, no regulo bien mis emociones. Es decir, es un mix de síntomas que pueden ser, como todo en medicina, leves o pueden generar mucha disfuncionalidad y mucha afectación en la calidad de vida, porque
no estamos hablando de una enfermedad. En medicina, córtame si me enrollo mucho, ¿eh? Vamos un poco a la siguiente pregunta. Venga, vale. Bueno, pero voy enlazando así. Sí. En medicina, cuando hablamos de, vosotros sois médicos, cuando hablamos de una enfermedad, hablamos de una entidad que yo puedo diagnosticar con métodos objetivos y puedo tratar y puedo curar o no, pero puedo curarla. Cuando hablamos de un trastorno, en psiquiatría, sobre todo, o en neurología, hablamos de, es que la palabra lo dice, algo que te trastorna. Un trastorno es un compendio de síntomas. Es decir, es como, si yo me quito las gafas, veo peor que si me las pongo. Es decir, yo tengo un síntoma que es la vista cansada. Es decir, no me la voy a curar, porque es un síntoma de la edad. Y en el TDAH ocurre igual, son síntomas. Por tanto, no vamos buscando una curación, vamos buscando que esos síntomas que vienen de la expresión genética, porque el trastorno por déficit de atención se hereda en la gran mayoría de los casos. Hay sagas familiares enteras en las que cuando reconstruyes la historia clínica y tiras de o la rama materna o la rama paterna, empiezas a entender todo el escenario de la familia. Los genes se expresan y con el tratamiento lo que hacemos es que esos genes no se expresen, se silencien y no haya síntomas. Pero si dejamos de tomar la medicación o de hacer nuestras rutinas diarias, que no solo es la medicación y el tratamiento, la genética vuelve a expresarse necesariamente, es decir, no lo vamos a curar. Por eso hay trastorno por déficit de atención en el adulto, igual que hay otros trastornos neurológicos con los que uno nace, pueden ser la dislexia, sin ir más lejos, la discalculia, que uno no deja de ser disléxico cuando tiene 18 años, pues si estará mejor o peor, pero eso es cómo viene configurado tu cerebro. Juncal, si tuvieras que decir así, para alguien que no sabe nada de TDAH, ¿cuánto es de frecuente en la edad adulta? Hablamos en España. Pues eso es lo que te decía. Pero así la unas prevalencia, cifras estimadas. Pues en general en los estudios europeos y europeos que son extrapolables en España, pues hasta un 4 o un 5%, que sepamos, que diagnosticamos. El problema es que hay mucha gente en las consultas de psiquiatría que no están diagnosticados. Es decir, la prevalencia real no la sabemos. La prevalencia medida por datos epidemiológicos y registros y demás es hasta un 5%. Es que no es despreciable. Eso sería como 1 de cada 20 adultos. Más o menos. ¿Cuántos estamos aquí? Pues no sé. Unos cuantos TDAH ya salen. Por probabilidad, sí. Mira, pero, bueno. Como te has metido ya en el siguiente tema, vamos a seguir con él, si te parece, que son los síntomas principales. Alguien que no sabe lo que es un TDAH, pero que puede tener uno viviendo a su lado y quiere ayudar a esa persona y no sabe qué es lo que le pasa, ¿tú cómo podrías identificar o ayudarle a decir, mira, síntomas principales que caracterizan a un TDAH adulto? Aunque luego ya sabemos que es un espectro de colores. Síntomas principales. A una persona que no sabe nada de lo que... Aquí hay personas que vienen a informarse y no saben lo que es un TDAH adulto. Vale. Pues para empezar nos tenemos que quitar de la mente la idea de la hiperactividad. Porque cuando nosotros pensamos en un TDAH siempre nos viene a la mente el niño movido, hiperactivo, que da guerra, que lo echan al pasillo, que suspende. Siempre tenemos esa idea. Porque lo que nos han transmitido los medios o lo que nos ha ido contando un poco la sociedad es los niños, varones, hiperactivos, ¿no? Sin embargo, una mujer hiperactiva es menos frecuente por una cuestión puramente de energía masculina y de energía femenina y de cuestiones hormonales, que luego veremos que el TDAH en la mujer tiene otra expresión sintomática, es decir, son los mismos síntomas, pero en otro escenario. Entonces, nos tenemos que quitar de la mente que porque tengamos al lado a una pareja o nuestro hijo sea tranquilo, no tiene que tener un TDAH. El déficit de atención es una dificultad para organizarte en general, ¿de acuerdo? Entonces, los síntomas más llamativos y el cardinal es la dificultad para mantener la atención. Hasta ahí llegamos. Es decir, es estar en la clase y de repente que te pregunten y te digan
Elvira, ¿qué acabo de decir? Y Elvira se queda petrificada porque ya había desconectado. Y la desconexión es una cuestión puramente neurológica, es decir, el cerebro tiene dos sistemas de redes, que son las redes neuronales, que se encargan de la función ejecutiva, es decir, del que yo esté aquí hablando ahora y no me vaya a pensar qué está haciendo mi hija, que me acaba de llamar en Madrid, si ha ido a darle de comer al gato o no. Si tienes un déficit de atención, ese entrar y salir de la red ejecutiva donde tienes que estar escuchando al profesor, atendiendo lo que te dicen, escuchando una conversación, hay más dificultad para no irte a tu mundo interior, a las redes neuronales que se llaman por defecto, y que a mí esto siempre me encanta contarlo porque me parece fascinante, que se descubrieron hace, pues estamos en el 2021, en el año 2000, si hay algún neurólogo aquí que se lo sepa, año 2000 se descubrieron, y se descubrieron porque pusieron los neurólogos o los neurofisiólogos o gente que no son psiquiatras ni neurólogos, sino que son investigadores, pusieron a mirar a la pared a un grupo de personas y se dieron cuenta, y ustedes y vosotros diréis, ¿y para qué se pone a mirar a la pared a un grupo de personas? Bueno, pues estaban investigando funcionamiento neuronal, cómo pensamos los humanos, cómo funciona nuestro cerebro. En resonancia magnética funcional lo que vemos es, porque siempre esa es otra pregunta igual que por aquí, ¿qué pruebas me tengo que hacer? Pues hombre, a nivel de investigación se hacen pruebas para investigar. La resonancia magnética funcional es una fotografía de tu cerebro en tiempo real diciendo cómo funciona, cuánta glucosa está consumiendo cada zona. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más roja se pone la zona, más glucosa está consumiendo y más está trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, si tú pones a mirar a la pared para ver qué zonas, qué estructuras neurológicas se iluminan en determinadas situaciones, lo que vieron los investigadores es que había personas que cuando las ponías a mirar a la pared, había unas zonas del cerebro que se ponían rojas y otros no. Y cuando les ponías y les decías, y ahora escribe y haz una suma, las personas normales, entre comillas, que no son normales, que están a la moda, porque la moda es el factor que más se repite en estadística, que hay que hablar con propiedad, que es diferente, si sabéis estadística, los que estaban a la moda, enseguida las zonas de la red por defecto se ponía amarilla, se atenuaba y se encendían las rojas. Y las personas con déficit de atención tardaban mucho más en pasar del color rojo de la red neuronal por defecto, que es donde está mi vida interior, mi imaginación, mis rayaduras también, mis obsesiones, mis ideas, tardaban más en conectarse y que se pusieran rojas las zonas de hazme una cuenta, escríbeme, lo que sea. Por eso, cuando a la persona con déficit de atención le estás hablando, es muy probable que sin darse cuenta, porque es algo involuntario, se vaya al otro mundo. Y no te esté escuchando, pero es que no es algo voluntario. Es decir, que yo puedo tener un déficit de atención y llegar todas las mañanas a clase y decir, hoy voy a prestar atención. Y cuando me quiero dar cuenta, el señor que está enfrente es otro profesor y ha habido un cambio de clase y yo no me he enterado. Eso es un déficit de atención. Es posible que haya alguna persona que haya llegado a la charla con mucha ilusión para escucharnos y ahora esté pensando lo que va a hacer el fin de semana. Bueno, claro, perfectamente. Entonces, el concepto de multitarea ahí es, bueno, entonces, yo siempre digo, bueno, me distraen mucho los factores externos porque el déficit de atención, una de las características es la dificultad para filtrar qué estímulo es relevante y qué no. Es decir, si tienes un déficit de atención, los que estáis aquí tenéis déficit de atención, sabéis que te enteras de todo. Estás en un restaurante y por más que quieras escuchar a tu marido o a tu hermano de lo que te está hablando, es que estás oyendo a los de al lado. Y es desquiciante porque tu cerebro no selecciona qué estímulo es selectivo. Con lo cual, entra todo lo de fuera y dentro hay un lío importante. Entonces, ¿cómo vamos a prestar atención? ¿Cómo vamos a acordarnos lo que nos acaban de decir? ¿Cómo se va a acordar mi hijo que se ha dejado los zapatos? Es decir, es una estructura neurológica muy compleja. Entonces, de ahí a la frustración, al malestar, a la ansiedad,
al ¿qué me pasa? ¿Y yo por qué estoy en la parra? ¿Y yo por qué no controlo mi emoción? Pues porque la gestión emocional es algo muy sofisticado en el ser humano y que en el déficit de atención está mal regulada. O sea, son muchos síntomas, pero vamos allá. Bueno, pues venga. Entonces, no presta atención y una cosa muy importante, deja todo para el final. Eso es un síntoma importante, es la procrastinación, el lo dejo todo para el último minuto, que siempre llamamos pereza, porque yo he hecho ya en una de mis viajes hacia a mi mundo interior, yo un buen día trabajando con mis pacientes en los grupos, pues me di cuenta que es que los 7 pecados capitales casi todos son síntomas de TDAH. O sea, no, o sea, comorbilidades que les decimos los médicos, claro. Y entonces dije, espera, vamos a investigar este tema. Y resulta que ya Santo Tomás de Aquino, que era un filósofo y un hombre que pensaba mucho, pues habló mucho sobre la pereza. La pereza es el primer pecado capital y de él salen todos los demás. Esto es cuestión de teoría y de teología. Y yo pensé, pues es que hace ya muchos siglos, cuando se describieron los 7 demonios, que son los 7 pecados capitales, ¿será que ya había gente que era diferente y que le pasaban estas cosas y que la sociedad ha penalizado y después la cultura, la iglesia, el aprendizaje, porque al final, cuando a ti te traen a un chico, sobre todo los jóvenes, a la consulta, ¿qué es lo que te dicen? Es que es un vago, es que es un desordenado, es que come compulsivamente, es que es un perezoso, es que es promiscuo, es que, joder, y tú coges y dices, pues es que es un pecador. De la pradera. A quemarlo en la hoguera. El problema del TDAH es que los síntomas no se entienden como síntomas. Se entienden como mala educación, pecados. Son estigmas sociales. Con lo cual a los médicos, que nuestra vocación es cuidar, arropar y que los pacientes mejoren, cuando un paciente te llega tarde a la consulta, ha perdido 3 veces la cita, se equivoca de día, no te hace ni puñetero caso, no deja de consumir y ya no sabes qué hacer con él, es un ejecutivo de la torre más alta del BBV, pero resulta que se ha perdido el billete del AVE y no puede irse a la reunión, pues dices, ¿me estás tomando el pelo? ¿No? Precisamente por esa variabilidad de la sintomatología, Juncal, hay muchas personas que tienen dudas acerca de cómo diagnosticar, ¿no? Y tú habrás visto en la consulta, igual que nos pasa a nosotros, personas que te vienen y te dicen, vengo a que me haga las pruebas del TDAH. Claro. Sí. Entonces, si pudieses aclarar un poquito en qué consiste el diagnóstico y a ver, mirad, en psiquiatría no hay ni una sola enfermedad, no hay ni una sola patología, no hay ni un solo trastorno, en psiquiatría hay trastornos, que los psiquiatras diagnostiquemos con una prueba. Tú decime, bueno, y en primaria, ¿cómo diagnosticáis la ansiedad y la depresión? ¿Tenéis la máquina para ponerse a los pacientes? Los psiquiatras no tenemos pruebas diagnósticas ni para la esquizofrenia, ni para el trastorno bipolar, ni para la bulimia, ni para nada. Estamos en el pleistoceno de la medicina. Nos guiamos por los síntomas que nos cuentan los pacientes. Es decir, yo soy psiquiatra de adultos, un paciente me viene con una serie de síntomas y digo, cuadro psicótico, y le pongo su medicación. Y a mí el padre o la madre no me dice, ¿no le va a hacer usted pruebas? A mí no me preguntan. Y sin embargo, viene un paciente con una sospecha de déficit de atención y la primera pregunta es, ¿y las pruebas? Entonces, en psiquiatría, el diagnóstico se establece a través de la historia clínica, es decir, de lo que el paciente te cuenta, si eres capaz de escucharle, para empezar, y de lo que la familia te cuenta. Y en adultos tenemos que ir casi hasta el parto, porque no podemos diagnosticar el trastorno por déficit de atención en adultos si no hay una historia desde la infancia. Es decir, a mí una persona me llega con 30 años y me dice,
yo era una tía súper ordenada, yo no perdía nada, yo prestaba atención, yo he sido siempre súper estable, no he sido impulsiva, he tenido una vida organizada y de repente un día tal, entonces se parecerá a un TDAH, pero no lo será, será otra cosa. Pero el diagnóstico es la historia clínica y nosotros tenemos entrevistas diagnósticas donde escarbamos cómo ha sido tu vida académica, personal, cómo te has llevado con tu familia. Es decir, el diagnóstico se establece con la historia clínica. Otra cosa es que después tú vayas a un gabinete de psicología o de neuropsicología y te hagan una batería de pruebas y te midan primero tu capacidad intelectual, que por supuesto no va a ser una prueba objetiva porque tienes un déficit de atención, con lo cual cuando llegas ya a la cuarta hora de los puntos estos, si alguno lo habéis hecho, del quinto cuadrito de las matrices de Raven o Weiss o dicen, madre mía, esto lo hago, y los niños hacen así, tiqui, 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 y se acabó. Y te miden si eres capaz de estar atento y demás. Las pruebas nos ponen encima de la mesa lo que ya sabemos, lo que nos están contando los pacientes. Es decir, nos ayudan a, tener un soporte, pero no son necesarias. Es decir, porque en nuestra especialidad el diagnóstico se establece en base a los síntomas, como en cualquier otra entidad psiquiátrica. Yo quería hacer un matiz, si me permites, que es el caso de las personas que se diagnostican tardíamente, que han tenido una vida más o menos exitosa, que han ido bastante bien en el cole, que han llegado a la universidad, que han estudiado una carrera universitaria, pero han tenido un fabuloso apoyo familiar y una fabulosa estructura de orden, de control, en su ámbito académico, ¿no? Y de repente pues se ven enfrentados a una vida con responsabilidad, a una vida laboral y donde, quizá una serie de dificultades que eran controladas por otros y fueron compensadas con su capacidad a lo mejor intelectual alta, ¿no? Se pone de manifiesto pues una disfunción, una incapacidad para saber pues llevar el orden de una familia, el poder cumplir con unos horarios laborales, con unos objetivos. Hoy estamos en un mundo muy competitivo, donde se trabaja por objetivos muchas veces, donde el sueldo depende muchas veces de esos objetivos, con lo cual te va la economía en ello. Y sí que vemos adultos pues que debutan, por decir de alguna manera, pero no es que debuten, sino que sus síntomas fueron de alguna manera, como tú decías, solapados o atenuados por el entorno en el que vivían. Entonces, quizá eso de cara al tratamiento sea algo también a tener en cuenta, ¿no? Como un entorno estructurado muchas veces condiciona el pronóstico de una persona con TDAH. No sé si estás de acuerdo. Sí, a ver, desde el momento en que una persona con déficit de atención, su mayor dificultad es poder establecer prioridades, poder organizarse, pues lo vemos con nuestros niños. Tú tienes un hijo con TDAH y te sientas a estudiar con él y te haces un lío tú, porque él no sabe qué tienes para mañana. Pues y te saca las mates, te saca la lengua y ves que en el cuaderno que ha traído falta la mitad y tienes esa sensación de, pero ¿por dónde empezamos? Porque él tiene esa sensación y el hermano está al lado haciendo así, mañana ya ha acabado. Y tú todavía no sabes ni por dónde empiezas con tu hijo. Pues en el adulto, cuando detrás, y yo siempre digo detrás, pero no es detrás, es decir, el factor predictor de cómo evoluciona una persona con déficit de atención, lo que sabemos hoy en día en los estudios y lo que vemos, o yo veo más en la consulta, son las capacidades. Y no hablamos solo de capacidad intelectual, no hablamos del selecto club de mensa, como digo yo. Un 150 o un 140 no te garantiza éxito en la vida, sino más bien al contrario. Precisamente por esa capacidad de autoanálisis y de autocrítica y sino de las grandes capacidades que pueden tener las personas, que podemos tener, que es la capacidad emocional, mal o bien gestionada, la capacidad sensorial, la capacidad motora, la capacidad intelectual y la capacidad, ¿me deja una? Emocional, motora, emocional, intelectual, perdón. Pero la capacidad intelectual no es una persona que es muy buena en matemáticas. Eso es un error de concepto. Tú puedes ser
una persona súper dotada y tener una discalculia. Ir a hacer la compra y liarte con las vueltas. Es que la afectación del neurodesarrollo es déficit de atención, el espectro autista, discalculia, dislexia, es decir, son variaciones de la normalidad muy específicas y muy bien filiadas en la neurología. Eso no tiene nada que ver con tus capacidades como ser humano, es decir, porque es que nos parece que el TDAH es como de aquí así, la cabeza. Vas al psiquiatra y es como que es una cabeza. No, el ser humano es un ser entero que tiene capacidad emocional, capacidad de sentir, capacidad de generar energía motora. Entonces, ese es el factor predictor que muchas veces avala los casos de éxito. Porque de lo que no te acuerdas, resulta que tienes una memoria fotográfica increíble y te pasas la vida escaneando con la visión. O tienes muchísima más agudeza sensorial, precisamente porque no filtras tanto los estímulos que te entran y te quedas con cosas. O porque muchas veces, bueno, pues improvisas y tienes una serie de capacidades que están avalándote y, bueno, disimulando un poco esa dificultad que tienes, ¿no? Y que eso es justamente el gran error, es decir, altas capacidades y TDAH hay que tratarlo cuanto antes, precisamente porque una persona con una alta capacidad emocional y una alta capacidad intelectual es una persona que es mucho más consciente de sí misma y de sus dificultades. Y eso duele, porque cuando tú tienes un TDAH sin esa capacidad, pues no tienes no puedes bucear dentro. Pero cuando cuestionas todo y preguntas, y eres el típico niño que pregunta, ¿y por qué? Y me aburro, y ya no saben qué hacer contigo, y de repente haces una pregunta que nadie sabe contestarte, o de repente te molestan mucho unos olores, es decir, capacidades. Ese es el factor predictor fundamental. Y después, lógicamente, la estructura. Las personas con TDAH necesitamos estructura. Una persona que esté detrás de ti diciéndote, para mañana esto, para pasar lo otro, porque es mucho más sencillo reportar al exterior, al jefe, a tu madre, a tu hermano, a tu profe, que reportarte a ti mismo, por lo que es la propia entidad. Yo no tengo capacidad de autogobernarme en el sentido de que digo, venga, este mes escribo pues me cuesta, pero sin embargo, si me comprometo y hay alguien que me está marcando el deadline, que es el tiempo, se acaba el tiempo y se activa todo el circuito dopaminérgico de venga ya, por eso funcionamos también en el último momento, porque se activa todo el sistema dopaminérgico y entramos en el reto que además nos divierte. Así me saqué la carrera. ¿Ves? Que estoy aquí hablando y ella no dice ni mu. Ahora vamos a darle paso a Sofía porque precisamente queríamos preguntarte cómo había sido tu trayectoria vital, Sofía. ¿Qué impacto ha tenido el TDAH en tu vida? Y si nos podías contar un poco algo de tu experiencia. Acércate. Sí. A ver, yo soy una persona muy dispersa, desde siempre. Soy una persona que estuve siempre a 80 cosas y me encantaba y me encanta estar a la música, al activismo, al deporte de alto nivel, al trabajo, a los estudios. Entonces, claro, para mí todo estaba en el mismo nivel de prioridad. Todo era una prioridad en mi vida. Entonces, y eso a lo largo de mi vida fue cambiando, ¿no? Antes de trabajar, pues solo tenía la carrera. Ahora que trabajo, tengo la carrera y también tengo el trabajo y tengo el máster también, aparte del trabajo que estoy desenvolviendo, pero siempre tengo muchas actividades, multitarea, ¿no? Lo que mencionabas antes. La cosa es, la estructura, como dijo, es que es lo más importante porque si no te pierdes y te agobias y te culpabilizas y te sientes un desastre, te sientes lo peor porque no llegas, pero en realidad estás haciendo todos los días cosas para conseguir
ciertos objetivos en cada tarea que te propones. Por eso, a mí, por ejemplo, en mi caso, la carrera, cuando se trataba de las asignaturas, no tenía problema, porque, bueno, yo estudié una carrera relacionada con mis intereses personales, que eran sobre todo el activismo, la política, los problemas sociales, fue la sociología. Entonces, claro, las asignaturas se adaptaban a esos intereses que yo tenía y, por lo tanto, no me costaba trabajo aprobarlas, sacarlas y demás. El problema llegó cuando se presentó el TFG y yo tenía claro que quería, pues, yo tenía muchos temas en mente, ¿no? Porque tú con el TFG, que es el final de carrera, tienes que proponer un tema de investigación y después desarrollarlo y hacerlo, esa investigación. Pero claro, hay plazos, pero los plazos como que son flexibles. Puedes ir aplazándolos o puedes ir cambiando la matrícula y claro, eso es un problema para un TDAH muy grande, porque cuando no hay nada fijo, todo se tambalea y todo se va procrastinando, porque la procrastinación es como la palabra más grande de mi vida. O sea, es como una definición de mi vida, procrastinación. Todo el rato, con todos los exámenes, con todas las asignaturas, con todas las actividades. Todo para el último momento. Que al final llego, sí. No sé cómo. No sé cómo, porque no tengo ni idea de cómo llego, pero al final llego. Y al final apruebo. Y siempre fui la típica estudiante del 5, del 6, del 7 con suerte y del 9 en matemáticas o del 5 en matemáticas, porque después de sacar un 9 en una evaluación, en la siguiente sacaba un 5, porque me relajaba. Pero bueno, siempre fui estudiante, 5, 6, como mucho 7, ¿no? Y tampoco entendía yo cómo aprobaba, porque al final siempre aprobaba, pero imagínate, si hay 3 evaluaciones, en las 2 primeras, algunas siempre suspendía. Incluso llegué a suspender 5 en alguna evaluación, pero al final siempre aprobaba, porque el reto, el tener esa motivación de tener que sacarlo adelante y tener una familia que, obviamente, el entorno, bueno, dentro de la sociología, el entorno y las facilidades económicas que tenga esa familia importa muchísimo, porque obviamente el tiempo que te pueden dedicar tus padres o tu entorno es muy importante a la hora de organizarte el tiempo y organizar tu vida. Alguien que tiene unos padres que están trabajando todo el día, obviamente no te pueden dedicar ese tiempo y, por lo tanto, no puedes tener las mismas facilidades a la hora de organizar el tiempo, pues yo tuve suerte de tener mucho apoyo familiar, lo cual me motivaba a sacar adelante esos estudios, esos objetivos deportivos y esos objetivos personales que me proponía. Entonces, siempre aprobaba porque hubo ayudas de pasantías que me ayudaban mucho a suplir la falta de atención en las clases, lo cual era muy importante, y aparte, el hecho de ocupar el tiempo de las tardes haciendo deporte o haciendo otras actividades me ayudaba a tener menos tiempo para estudiar, entonces aprovechar ese tiempo de estudiar para sacar todo lo que tenía que sacar. Entonces esa multitarea al final me organizaba mi mente y me estructuraba para al final yo sacar adelante, pues, mediante objetivos, todo lo que sí que me proponía para hacer. Obviamente el tiempo pasa, durante la infancia todo está muy cuadrado, mucho más fácil, pasantías, y a la hora de que tú te haces mayor, pues todo se complica un poco más. Pero, claro, es eso, yo al final lo que hacía era llenar siempre mis días, y bueno, y lo sigo haciendo, al final lo que hago es llenar todos mis días con tareas que me interesan o que tengo que hacer, como es, pues, por ejemplo, el trabajo es algo que hay que hacer, que también me gusta, pero hay que hacerlo. Y aparte, pues llenar ese tiempo extra para hacer todo lo que quiero hacer y los objetivos que me propuse personalmente. A nivel deportivo, tener un equipo pues refuerza muchísimo el tema de la motivación y de ponerte ciertos objetivos. Obviamente, pues un entrenador que te planifica y te estructura toda la temporada, pues es una suerte y es una ventaja para
mejorar y tener el mejor rendimiento deportivo que puedas tener, y sobre todo un apoyo psicológico siempre ayuda un montón, tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Sobre todo a nivel personal, pero a nivel deportivo, para tener un buen rendimiento, yo creo que es algo que siempre hay que destacar, porque una persona que tiene una vida aparte de hacer un deporte, porque eso muchas veces no se tiene en cuenta, solo se piensa que se entrena y ya está, pues hay que saber llevarle de la mano y saber gestionar todas las emociones y frustraciones que conlleva el deporte de alto nivel y una vida personal llena de cosas, como era mi caso, que, bueno, en fin, muchas tareas. Entonces, nada, eso, yo creo que la estructura es lo primero y lo mejor y el mejor consejo que se puede dar a cualquier TDAH en la vida. Intentar organizarse lo mejor posible y ponerse objetivos a corto plazo para no volverse loco. Bueno, y loco, un término un poco... Luego seguimos. Juncal, si tú tuvieses que decir 4 o 5 rasgos que son comunes a tus pacientes adultos con TDAH, que le han impactado claramente en su vida, que los han marcado, ¿qué dirías? Pues mira, la impulsividad, hasta el más tranquilo, no hiperactivo, es impulsivo. Pero entendiendo la impulsividad como una dificultad en la autogestión de mí mismo, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi atención. Es decir, tu atención es impulsiva porque se va continuamente. La impulsividad es un constructo que incluye la impulsividad cognitiva, es decir, el pienso rápido y hablo rápido y no guardo, no espero a que el otro acabe de hablar. Y no eres una persona hiperactiva, es verdad que los más hiperactivos tienen más componente impulsivo, pero la impulsividad es un rasgo cardinal en el déficit de atención. Entonces, y vosotros diréis, pues yo tengo un déficit de atención y no soy impulsivo. Bueno, pues eso hay que darle una vueltecita. A ver, ¿cómo comes? ¿De qué forma comes? ¿Cómo bebes cuando sales y bebes? ¿O de qué forma tomas decisiones? ¿Cómo gestionas tu dinero? ¿Qué sexo tienes? ¿Cómo gestionas la vida sexual? Es decir, la impulsividad no es ir por ahí pegándole a la gente y dándole puñetazos, que parece que lo que tenemos en mente. La impulsividad es algo mucho más sofisticado, que muchas veces nos pasa es que cuando te quieres dar cuenta, pues la has liado, pero la has liado porque es justamente la corteza frontal la que en un ser humano normalmente nos dice para, de forma inconsciente. Cuando falta ese pequeño freno de para, pues no paras. Entonces, la impulsividad es un síntoma cardinal que muchas veces está muy disfrazado y muy soterrado en las mujeres. Y hablo de las mujeres porque las mujeres socialmente tenemos que cumplir una serie de parámetros. Es decir, a un varón se le permite todavía ser más activo, iba a decir liarla, pero no quiero usar esa expresión. Hay un concepto de la mujer que... tienen otra energía, tienen otra forma de comunicarse muchas veces por las propias hormonas, pero a una mujer se le penaliza mucho cuando es impulsiva, cuando habla mucho, cuando compra muy rápido, cuando va a la compra y en vez de, pero mamá, no ibas a por leche si te has venido con huevos, y pues es que iba deprisa y no me enteraba. Entonces, ahí es donde se produce un mecanismo de compensación, y las mujeres, sobre todo muchas veces, cuando tenemos que estudiar, criar, adaptarnos a la pareja, criar niños, es decir, esto es como el circo, vas poniendo ahí niveles cada vez más difíciles. Pues hay muchas personas, hombres también, pero bueno, el papel por la mujer socialmente, que se vuelven hipercontroladoras e hiperrígidas, y de hecho pasan en las consultas de psiquiatría por ser muy obsesivas, muy obsesivas. Y lo que
finalmente hay detrás de eso es que lo que ellas te cuentan, lo que tú sabes cuando está ahí, eso es que en el momento que sueltan un poco y aflojan, se va al carajo todo. Entonces, eso genera una ansiedad de tal calibre que a ti lo que te viene a la consulta es una mujer con mucha ansiedad. Y claro, me tienes mucha ansiedad porque tienes hijos, porque tienes tal, porque... Claro, pues venga, Lexatin, oye, o Orfidal, o todo tipo de drogas legales. Menos las que veo yo, que esas son malísimas. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Y lo que está subyaciendo ahí es que el reto cada vez es que las necesidades cada vez son más difíciles y yo tengo que ir al trabajo, hacerlo bien, ser buena madre, ser buena mujer, ser buen marido, controlar mi ira, llegar a tiempo, no perder los puntos del carnet, que no me pongan multas. Es decir, es que da para todo. Y ahí es donde, bueno, pues muchas veces el TDAH se esconde. Entonces, la impulsividad unas veces manifiesta o no, y el desorden. Es decir, hay criterios diagnósticos que no están en el checklist de la DSM. Entonces, yo siempre pregunto, ¿tú cómo eres? ¿Ordenado o desordenado? ¿Se puede pasar a tu habitación? Es decir, si hubiera que rescatarte, ¿podría entrar la Guardia Civil? Yo hago esta pregunta y los padres me miran como diciendo, ¿pero dónde hemos traído a nuestros hijos? Claro, porque es como, dejo esto aquí y ya luego mañana lo recojo. Y es como, madre mía, y ahí sigue la ropa de ayer, y ahí está la lata, y ahí, porque hay una incapacidad para que tú llegues, cojas tu abrigo y lo cuelgas al armario. Y si lo haces es porque te han entrenado a fuego en tu casa, porque has oído a tu madre, qué desordenado eres, cuelga el armario, y entonces ya casi, claro, te programan. Es decir, el ser humano nace como cuando te compras un teléfono, y a lo largo de nuestra vida nos van insertando aplicaciones. La mayoría son maliciosas, porque nunca oímos nada bonito. Nunca oímos nada bonito. Todo lo que nos señala nuestra madre, nuestro padre, nuestro maestro, nuestro tal, son las cosas malas. Nadie te dice, oye, qué bien has hecho esto. Es decir, es que mi hijo, la gente con TDAH miente mucho. Normal, ¿cómo no van a mentir si cada vez que te cuentan lo que les ha pasado les cae la del pulpo? Pero ¿cómo no van a mentir? Pues es que no, a lo mejor lo que tenemos que empezar es a darle la vuelta a la educación, como se hace con el adiestramiento de los guías caninos en la policía o el ejército, que les educan desde el refuerzo positivo. Y entonces me dice, sí, que vamos a felicitarle porque ha sacado un 4. Pues sí, porque podría haber sacado un 0. Esto es así. Entonces, ¿me estás contando, hijo mío, que has empezado a fumar porros? Pues no te voy a felicitar, obviamente, porque tenemos un problema. Pero mira, te doy la enhorabuena porque me lo has contado. Eso es lo que tenemos que hacer, como profesores, como padres, como médicos. Es decir, decirle algo bonito a nuestros chicos, porque es que si tenéis un TDAH en casa o vosotros tenéis un TDAH, contando cómo ha sido vuestra vida, de pum, 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 de machaque, de machaque, de machaque, de machaque, y si eres buena académicamente, por lo menos tienes eso de, bueno, mira, pero sacas buenas notas, pero en todo lo demás eres un desordenado, llegas tarde, no calculas el tiempo, te has perdido, todo tipo de lindezas. Entonces, impulsividad, desorden, aunque luego te dicen algo. A mí me encanta, porque esto es la pregunta del millón. ¿Tú eres ordenado o desordenado? Y todo el mundo responde. Y si os lo dijera aquí, todos haréis un coro. Soy ordenado en mi desorden. ¿A que sí? ¿A que lo hubierais dicho todos a la vez? Siempre pasa. ¿Y eso qué es eso de ordenado en mi desorden? Pues eso es que tú, yo dejo aquí las gafas y mañana llega la de limpieza o llega mi hermano tal y me las pone aquí y yo me vuelvo loca. Porque como no me acuerdo dónde las he dejado, porque mi memoria de trabajo es así y yo voy en mi mundo, como me cambien las cosas de sitio, me matas. Porque yo no me acuerdo dónde las he dejado. Y entonces le preguntas a tu madre, ¿dónde está esto? Y te dice, en su sitio. Y tú dices, joder, ¿pero cuál es su sitio? Pues donde siempre. Y tú dices, ¿donde siempre qué? Si yo pongo cada día una cosa. Entonces, es muy difícil la convivencia. Son cosas que al final hay que entender. Bueno, yo creo que ya vas haciendo un poco la foto y el perfil de lo que es un TDAH. Sí. Para los que no supieran nada, hoy algo ya saben. Bueno.
Y como te has metido ya un poco en el terreno de de las drogas. No, bueno, iba ahí. Iba a ir al tema de las comorbilidades, vale, no solo en el tema de las drogas, porque eso sí que nos preocupaba desde la Fundación que se pensase que la charla era específicamente para determinadas comorbilidades. Pues cuéntanos un poco también, así, a grandes rasgos, Juncal, ¿qué son las comorbilidades? Que, bueno, así, sencillamente, ¿qué acompaña? Eso no me enrollo. No te enrolles, pero Las cuenta no comorbilidades- solamente de las drogas, sino hablamos de otras cosas que no son tan conocidas. Las comorbilidades Como las son, ETS, etcétera, bueno, etcétera. Sí, claro. Las comorbilidades son las enfermedades que acompañan a una patología principal, ¿vale? Es decir, yo tengo un TDAH y puedo tener además un cortejo. De hecho, muchas veces cuando... Eso es un ejemplo muy sencillo que yo le pongo a mis pacientes. Cojo un informe de cuando vienen de otro psiquiatra y veo 7 diagnósticos. Trastorno del control de impulsos, bulimia, depresión, trastorno de ansiedad. Y yo, que vengo de Madrid y yo no sé aquí si hay cocido o no, y yo le digo a la gente, a ver, garbanzos, patatas, chorizos, morcillas... ¿Cómo que no sabes si hay cocido aquí? Bueno, ya no, te vamos a llevar. Bueno, morcillas, ¿tal? ¿A ti a qué te suena? Y te dicen, a cocido. Digo, pues lo mismo es esto. Todo esto que tú traes se llama trastorno por déficit de atención. ¿Por qué? Porque desde la impulsividad ya tenemos todo el elenco de trastornos del control de impulsos, es decir, trastornos de alimentación, bulimia, binge eating, hipersexualidad, promiscuidad, embarazos tempranos, enfermedades de transmisión sexual, gasto excesivo, me compro 7 cinturones y luego no, resulta que es otra cosa. Los cajones, mal invento. Los cajones tenían que tener transparentes porque si no ves, no sabes qué hay. Es como el trastero. ¿Quién lo ha inventado? Pues lo mismo. Entonces, todo lo que viene de la impulsividad, problemas. La ansiedad es el trastorno que más se asocia, el trastorno que más se asocia al trastorno por déficit de atención es la depresión. Va de la mano, siempre, por cuestiones genéticas normalmente, es decir, cuando tú escarbas en las familias, siempre hay una madre, un padre, un abuelo que ha tenido ya cuadros depresivos. Porque hay la hipótesis dopaminérgica de la depresión, esa apatía, esa anedonia, esa desgana, ese no me pongo, se confunde muchas veces con la propia procrastinación y la falta de motivación. Pero, ¿cómo no te vas a deprimir si tienes hay TDAH que no se deprimen nunca, eso también es verdad, son los menos, pero bueno, a poco que tengas un alelo o un cruce genético, que lo sueles tener porque van muy alineados genéticamente, ¿cómo no te vas a deprimir si intentas cosas, no te salen, te regañan, te señalan que no eres capaz de hacer esto y encima tú te frustras pero no puedes manejar tu frustración? ¿Cómo no vas a llegar a un estado en el que digas... Y la ansiedad es el síntoma cardinal que va siempre de la mano del TDAH, pero que muchas veces es indistinguible. Porque es esa inquietud, esa hiperactividad, no, es ansiedad pura y dura, porque no te da tiempo, porque ves que se te echa el tiempo encima y no te has organizado, porque de repente te has dado cuenta que le tenías que haber escrito un correo a tu jefe y se te ha traspapelado y no te has acordado, porque tienes que ponerte a ordenar porque mañana viene tu marido de viaje y la casa está manga por hombro, porque no has recogido el desayuno y son las 8 de la tarde. Es que son 1000 millones de cosas, pero ¿cómo no vas a tener ansiedad? A ver, ¿quién no tiene ansiedad? ¿Quién no llega a un cuadro depresivo? Y de ahí a los consumos hay un paso. ¿Por qué? Porque cuando te tomas una cerve, cuando te fumas un porro, cuando consumes sustancias, te calmas, te baja la ansiedad. Las personas con patología psiquiátrica consumen muchas sustancias desde la patología de base, los bipolares, la gente con TDAH, desde la angustia, es decir, cuando tú estás tranquilo, normalmente no consumes, pero si te van mal los estudios, te han echado una bronca, estás sin manejar esa angustia que tienes, porque los peques
Bueno, los adultos tampoco la manejamos muy bien, pero los niños no tienen recursos porque ni siquiera saben qué les pasa, se enfadan, son los oposicionistas de estos desafiantes, que es como oyes eso y dices, Dios mío. Bueno, pues si me voy al parque y me junto con gente y se están fumando un peta y me relaja, pues bienvenido sea. Y si eres mujer y no te da por consumir drogas, pues contadme aquí el que no se harta de chocolate de vez en cuando, o se refugia en la comida, o en las compras, o en el sexo, o se engancha como un piojo a una relación que le está haciendo daño, pero es incapaz de soltarse porque es un patrón de dependencia. Es decir, si no tenemos la dopamina regulada, que es el neurotransmisor de la motivación, de la recompensa, de la satisfacción, pues cualquier cosita que te... Bueno, eso ya es otra, la de las pantallas. Cualquier cosita que te genere esa recompensa, pues es bienvenido, ¿no? Y luego ya no vamos a hablar ya de los traumas, las vivencias, los apegos y el miedo al rechazo, eso ya es otra historia que es muy compleja. Vamos a dejar algo para la siguiente vez. Entonces, esas son las grandes comorbilidades. Sofía, ¿tú te sientes identificada con algo de lo que ha contado Juncal? Si lo quieres contar. Sí, por supuesto. Dentro de los excesos, desde siempre, por ejemplo, la comida siempre fue mi mejor amiga. Siempre me acompañó el chocolate, los dulces, por supuesto. Y claro, cuando más factores estresantes se juntaron en mi vida, eso cobró un mayor protagonismo, causando el trastorno de la conducta alimentaria, de bulimia y de trastorno por atracón. Y eso fue por el hecho de juntarse tantos factores estresantes que no sabía organizar mi tiempo y no sabía gestionar esas emociones negativas y esa ansiedad, que lo único que, bueno, obviamente tenía un cuadro depresivo bastante grande. Eso derivó en que cuando no sabes cómo gestionar esas emociones, pues te vas a los excesos. Todo es más fácil, todo deriva mucho más fácilmente de esa forma. Comiendo, purgando o bueno, pues fumando muchísimo, porque si ya era fumadora habitual en ese momento, cuando estaba peor fue cuando más fumaba, por ejemplo, o cuando más me apetecía salir de fiesta, por ejemplo. Pero obviamente, si eres consciente de que estás en esa situación, de que tienes factores estresantes y de que no sabes cómo afrontarlos, hubo un momento en el que sí que hubo ese cambio, ese clic, que dije, bueno, pero espera, estoy haciendo esto, ¿por qué? Y ahí fue cuando todo fue cambiando, cuando di el paso al frente y decidí tomar una decisión de organizarme y de tomar cartas en el asunto con profesionales. Ahí es cuando realmente me doy cuenta de que tengo ese problema, de que tengo ciertos trastornos de la conducta alimentaria que se pueden plantar cara y que se pueden, pues, poner una solución, ¿no? Al final, esos excesos como que te acompañan a lo largo de la vida en momentos que tienes dificultades o más factores estresantes, pero si tienes las herramientas para afrontarlos y si tienes un apoyo a tu lado que, pues eso, que te ayuda a cómo manejar y cómo organizar este tiempo, todo es más sencillo y todo es más fácil de gestionar. Por ejemplo, los grupos de apoyo del TDAH, cuando eres consciente de que tienes este diagnóstico, cuando eres consciente de que lo tuyo tiene un nombre, que es muy importante, porque hasta el momento en el que yo no tuve en cuenta que podía ser TDAH, la culpabilidad era enorme. Y eso hay que tener eso hay que tenerlo mucho en cuenta, porque una persona que no sabe que ciertas conductas vienen derivadas de este trastorno, muchas veces nos sentimos totalmente disfuncionales en la sociedad en la que vivimos, porque claro, todo va dirigido a la productividad, ¿no? Vivimos en una sociedad económica pues capitalista que nos dirige a producir todo el tiempo. Cuando no damos producido todo lo que queremos que es necesario producir, nos estancamos, nos frustramos y ahí es cuando vienen los bajones
las rayaduras de cabeza, y ahí es cuando echamos más echamos mano de esos excesos. Y es eso, reconocer que tienes ciertas conductas que se repiten, ciertos patrones, pues que tienen ese nombre, al final yo creo que ayudan muchísimo a la hora de afrontar y de planificarte tú como individuo, vamos. Muy bien, gracias, Sofía. Junca, bueno, vamos un poco mal de tiempo, pero Venga, eso ya lo ya, sabíamos que nos iba a pasar. Lo digo Pero corto, bueno, rápido, lo que sea. para no, más que rápido, yo creo que vamos a ir priorizando. Venga, va. Priorizando. Cuéntanos algo sobre, que además eso surgió mucho en las preguntas, sobre qué tratamientos hay, cuánto tiempo se tiene que tratar, esto es para toda la vida, esto es una adicción. Cuéntanos algo del tratamiento. A ver, cuando nosotros decimos, cuando un médico te dice tienes un trastorno, hacemos una recopilación de los síntomas y al final lo que te dicen las guías clínicas y la sensatez es: esto te trastorna, esto afecta a tus 4 patas de la vida, en la mesa de tu vida, la personal, la laboral, la social y no me acuerdo cuál es la otra, que ahora mismo no lo sé, la teoría de las 4 patas de la mesa, igual vosotras lo sabéis. En fin, esto te afecta en tu vida personal, social, emocional y laboral. Ya las has dicho, las 4. Pues esas, las 4. Me he liado. Entonces, y hay gente que dice, no, y yo pienso, no te has enterado, quieres decir, porque sí te están afectando, pero cada uno llevamos nuestros procesos. Hay gente que no le afectan o no tiene conciencia de que le afecten, con lo cual puedes estar lleno de síntomas y yo no te voy a diagnosticar el trastorno, porque no te están afectando. Por eso muchas veces cuando te dicen, bueno, a mí también se me pierden las llaves, bueno, yo también soy desordenado, bueno, todos somos impulsivos. Hombre, claro que todos somos impulsivos y todos hemos perdido la calma en algún momento y todos se nos ha ido la atención en algún momento. Claro que sí, porque todos somos humanos. El problema es cuando eso genera un trastorno y te incapacita para conseguir tus metas. Ese es el problema. Hay personas que tienen menor expresión sintomática, son un poquito más despistados, les cuesta más mantener la atención, son impulsivos, pero no tienen problemas en la funcionalidad o están haciendo un trabajo donde eso, o sea, por ejemplo, en Latinoamérica, en determinados entornos sociales, que un chaval sea hiperactivo, que un chaval sea impulsivo y tal, no se penaliza, se ve como muy normal. Es decir, que venga y te dé un machetazo en un momento dado, una banda, pues es muy normal. El problema es que depende también de donde encuadremos los síntomas. Es que, entonces diréis, ¿entonces esto es un trastorno o no es un trastorno? Pues también tenemos que revisar un poco la sociedad en la que vivimos, qué es lo que dice ella y qué se espera de las personas, si se espera que seamos todos ovejitas o es que a lo mejor hay una cosa que es la diversidad y cada uno sobreviviríamos en un entorno diferente. Es decir, si a ti te colocan en mitad de la selva, pues a lo mejor sobrevives mejor que el que es un tío metódico, ordenado, que hace la hoja de Excel, porque tú ya has visto por dónde vienen los 7 peligros y ya has actuado antes de pensar. Entonces, ahí no vamos a entrar en la evolución del ser humano. Tratamiento. No te disperso. Que me disperso. Te dispersas. El tratamiento es cardinal. Eso es así. La química es cardinal, porque a mí no se me ocurre decirle a un endocrino o a un cardiólogo: tengo la tensión alta, tengo diabetes, pero no me voy a tomar la medicación, porque ¿sabéis lo que hace el cardiólogo? Te dice, siguiente, estás de alta. Es que no te da opción. Lo tiene más claro que el agua. O sea, tú, un diabético, oye, tienes que tomar... No, ¿qué haces? Siguiente. Es que no pierdes ni un minuto con él. Entonces, yo me paso la vida... Bueno, los psiquiatras nos pasamos la vida peleándonos con nuestros pacientes porque se tomen la medicación, y en las otras especialidades es al revés. Es, por favor, deme lo último que haya, lo más nuevo. Que tengo un cáncer, que soy un paciente terminal, tráigame el fármaco que se está ensayando en Sebastopol porque quiero vivir. Pero como psiquiatra yo me tengo que pelear todos los días con que tú te tomes la medicación porque no tienes conciencia de
tu enfermedad. Y ya no hablo del TDAH, hablo de otras patologías psiquiátricas. Entonces, yo no te voy a tratar con algo que tú no necesitas. Es decir, yo no te voy a tratar tu TDAH con ansiolíticos porque tengas ansiedad, porque probablemente te voy a quitar un síntoma y a lo mejor hasta te genera una dependencia, que es probable. Si hay un síntoma en primer plano, que es la depresión, te tengo que tratar la depresión. Pero si lo que está fallando en tu cerebro es todo el circuito de recompensa, por lo cual estás menos motivado siempre para hacer lo que sea, ese es el trastorno del aburrimiento, le llaman algunos neurólogos, es decir, no tengo esa capacidad de ponerme a hacer las cosas porque me cuestan, incluso las que me gustan. Es que hasta las que me gustan voy dando vueltas como pollo sin cabeza por mi casa hasta que me siento y entro en el hiperfoco que se llama, que es por fin me he concentrado. Entonces, desde ahí, ¿con qué voy a tratar? Pues con todo lo que sea dopaminérgico, es decir, con todo lo que lleve dopamina. No te voy a dar otro fármaco que haga otra función, y esos son los estimulantes, es que no hay otra. Es decir, es todo lo que acabe en ina. Los chicos con TDAH, cuando no saben que tienen TDAH, bueno, y la gente adulta, son consumidores de café, consumidores de Monster, de Red Bull, de Coca-Cola, de fumadores, todo lo que acabe en ina. La molécula se llama dopamina químicamente y no es casual. Es decir, las moléculas son muy semejantes a nivel químico. La propia dopamina que tú produces en el cerebro y que te ayuda a motivarte, molecularmente se parece mucho a la anfetamina y al metilfenidato. Es decir, yo no te estoy dando una droga, te estoy dando una sustancia que está permitiéndote poder normalizar tu función cerebral, ni más ni menos. Y es que no hay que darle más vueltas. Entonces, si tu abuela se rompe la cadera mañana, aquí mis amigas de primaria o los anestesistas le plantan un parche de morfina, la hacen yonki y aquí no pasa nada. Todos están contentos porque a la abuela no le duele la cadera. ¿O no? Y yo te estoy dando un tratamiento que te va a ayudar a mantener la atención, a que tengas más motivación, a que empieces a no tener esa impulsividad y que no te lo comas todo y no te lo bebas todo y no tengas esa angustia. Y te estoy drogando. Pues no. Bueno, sí. Porque en Estados Unidos, o sea, te quiero decir, en Estados Unidos la definición, no hablan de fármacos, hablan de drogas, drugs. Es decir, legales o ilegales, me da igual. Es decir, hay el que se fuma un porro, que lleva THC hasta que se le pone la neurona al revés, y el que consume cannabis medicinal, que es buenísimo para regular el apetito, la ansiedad y demás. Están los yonkis que se pinchan en la calle y los que van al centro de la Cruz Roja y les dan su metadona y se la llevan para su casa y aquí no pasa nada, que somos de los 80. Y yo estoy evitando que te hinches a cocaína, a M, a cristal, a lo que pilles, para recolocar todo ese circuito de recompensa con una formulación controlada de la que sé que raramente vas a abusar porque no hace un high, porque los fármacos para el TDAH, salvo el antiguo Rubifen, que ya no se usa, están diseñados para que no haya ese subidón en el cerebro, es decir, se liberan a pulsos, no notas un poquito al principio y luego va haciendo el efecto despacito. De hecho, por ejemplo, la anfetamina que usamos está formulada de tal manera que te la puedes inyectar, la puedes esnifar, te la puedes meter por el ojo como ¿cómo se llama la droga esta? Que un día me lo contó un paciente y yo decía, ay, Dios mío de mi vida. ¿Todo lo del ojo? Sí, todo lo que se absorba por mucosas, es que no me acuerdo, algunos seguro que lo saben, bueno, da igual. ¿Por qué? Porque es un fármaco que solo empieza a liberarse cuando entra en contacto con el jugo gástrico, es decir, solo sirve si te lo tomas. Es más, está regulado por una enzima y entonces solo va liberándose cada hora, con lo cual te puedes tomar todo el bote que tu sistema metabólico no te va a colocar. Por eso no se venden ni se compran en la calle, como los tranquimacines, que casualmente sí. Entonces, no hay que tenerle miedo al tratamiento, porque el tratamiento es el primer paso para que tú puedas, por lo pronto, escuchar a tu psiquiatra cuando te está hablando. Y te está diciendo, a ver, vamos a hacer un plan. Claro, a ver, por algo hay que empezar. Si estás deprimido,
pues te tendrán que tratar la depresión. Aquí nadie dice nada cuando te ponen fármacos que te engordan, que te quitan la libido, ahí soy yo que tengo un discurso muy... nadie dice nada. Te sacan de la depresión, te sacan de la esquizofrenia, te sacan de tal, pero hay fármacos que a nivel neurológico son mucho más tóxicos. Y no solamente los psiquiátricos, sino dentro de la farmacopea. Entonces, son necesarios, pero es necesaria una intervención terapéutica. No es solo te tomas la pastilla y ya está. No, a partir de ahora empezamos a generar nuevas rutinas. Pero la base es que tú seas capaz de estar aquí y ahora. Por ejemplo, meditando. La meditación, hay estudios donde se ha visto a nivel neurológico que genera los mismos cambios en el cerebro que la medicación, que el metilfenidato. ¿Por qué? Porque es el estar aquí y ahora, es la meditación profunda, no el mindfulness, que seguro que alguno que me está oyendo dirá, el mindfulness, si yo soy incapaz de estar un minuto sentado, normal, porque el mindfulness es el principio para entrar en estados de meditación, que es, dejo mi mente ir y me focalizo solo en algo. Y es lo mismo que hace la medicación. La medicación lo que apaga son las rayaduras. Si alguna vez o alguien de aquí toma medicación, sabe que desaparece el ruido, desaparecen las rayaduras y por tanto baja la ansiedad, porque la angustia viene de aquí, de la mente. Si paro la mente, si paro el ruido, si sintonizo bien la frecuencia y puedo estar atento, bajo la ansiedad. Por eso cuando nos tomamos la anfetamina, el metilfenidato, se nos quita la ansiedad. Es por eso. Hay una explicación para todo. Bien, muy bien. Yo creo que ha quedado claro, los ejemplos han sido estupendos. Antes hablaba Sofía ahora vamos a otro tema que no tiene nada que ver con esto, que es el éxito profesional, la orientación profesional, ¿no? el desempeño en la vida, que muchos adultos pues es un tema de preocupación constante, ¿no? Ese fracaso laboral, académico, que les impacta claramente en su calidad de vida. Y Sofía apuntaba antes muy bien cómo para ella había sido muy determinante elegir un camino donde ella podía desempeñar pues sus fortalezas, ¿no? Ese interés por algo de ámbito social, de hecho es socióloga, y eso te ha permitido el hacer algo que te gustaba, pues el centrarte. Entonces, bueno, en el tema de la orientación laboral, creo que hay mucho recorrido por hacer. Aquí tenemos a Paloma, que colabora con nosotros en orientación laboral con nuestros usuarios, porque lo que vemos suele ser lo contrario, es decir, el chaval que fracasa académicamente y pues se le apunta a un curso o a lo que sea, que realmente no le interesa nada, pero el caso es hacer currículum o el tener algo, ¿no? Pero que no le motiva y está en un trabajo pues que al final no le enriquece. Desde tu punto de vista, Juncal, tus pacientes adultos que están bien adaptados, ¿qué perfil profesional destacarías? Pues fundamentalmente los que les va bien, los que les va bastante bien, que son no pocos, están haciendo lo que les gusta, sin más. ¿Y qué es lo que más les suele gustar a los TDAH? Pues sabe Dios, porque hay de todo. El problema es que, claro, es que, no, si el problema no es los TDAH, como dices tú, hijo, el problema es los TDAH padres, los TDAH tíos, los TDAH abuelos, los TDAH sociedad, es decir, ¿qué se espera de ti? ¿Qué se espera de... Y ahora, gracias a Dios, porque en nuestra época o estudiabas o trabajabas. Como no sacaras la EGB, había derecho, medicina, económicas, había 4 cosas, y si no, a trabajar. Ahora, afortunadamente, o no, hay grado medio, grado, universidad, el máster del máster del máster, es decir, se ha abierto un poco el campo para que no haya que ir a la universidad necesariamente, pero seguimos con el pensamiento, ¿no?, de que si no has ido a la universidad ya parece que... Pues no, una persona con un don, con una capacidad, con una motivación, tiene que hacer lo que le gusta. ¿Y cómo se hace eso? Es que mi hijo quiere ser tatuador. ¿Cómo va a ser tatuador? Pues siendo tatuador, si es lo que le gusta. Pero eso no tiene ningún título. Bueno, seguro que hay algún título. Hoy en día hay títulos para todo. Pues primero tiene que hacer Bellas Artes. Y yo, madre mía. Bueno, no, a ver, no, que no cunda el pánico. Vamos a ver. No pasa nada. Si quiere ser tatuador es que porque probablemente le gusta dibujar.
Y si le gusta dibujar es porque tiene ese don y tiene esa capacidad y esa es su fortaleza. No me lo pongas a hacer derecho porque tú eres abogado, que es que me lo vas a matar. ¿Entiendes? Entonces, y al final va a haber más frustración y mucho más abandono escolar. Claro, pero a ver, derivado de esas decisiones que vienen al final. Que mi chico no quiere estudiar. Bueno, mira, yo siempre le digo a mis pacientes, la ESO hay que hacerla, porque es que la necesitas. Y esto es un sapo que nos tenemos que tragar. Es decir, cuando un niño te pregunta, pero yo para qué quiero saber cuánto tarda en desplazarse el coche del punto A al punto C en la vida, yo digo, para nada, pero lo tienes que hacer. Es decir, hay cosas que es que no te las plantes. Mira, plantéate que esto es un trámite para llegar a donde tú quieras llegar. Y hazlo como sea. Yo ya hay veces que digo, aprueba como sea. Ya está, pero aprueba. Aprueba, es decir, ya está. Porque si tú quieres llegar a ser bombero, que te encanta porque eres deportista, porque estás todo el día para arriba, abajo y tal, pues tienes que hacerla eso. Y no solo eso, sino que si quieres ser policía, tienes que hacer bachillerato. Y el bachillerato es un sapo que nos tenemos que tragar. El bachillerato es muy duro, porque la mitad de las asignaturas no nos interesan. Entonces yo, pues siempre digo lo mismo. ¿Dónde está tu propósito? ¿Qué quieres hacer tú en la vida? ¿Cuál es lo que...? Y entonces, pues hombre, con 16 años nadie sabe lo que quiere hacer. Es que no tengo motivación. Bueno, es que la motivación a lo mejor la vas a ir encontrando en el camino. Entonces, cuando llega el punto en el que llevo ya el tercer segundo de bachillerato, yo ya les digo, a trabajar. A trabajar. Ya está, se acabó la vaina. ¿Por qué? Porque tú, cuando tienes un TDAH y llevas fracaso académico arrastrado, necesitas demostrarte primero a ti mismo que puedes hacer algo bien y después a los demás. Porque ¿cómo se gana seguridad en la vida? Consiguiendo logros. ¿Y cómo consigo logros? Pues haciendo cosas. Entonces, llega un punto en que ya no sabemos qué hacer. Ya hemos 7 carreras. A trabajar, porque resulta que te pones a trabajar en la tienda, en el Tony Mells o en el Corte Inglés y descubres que es que te encantan los calcetines de colores. Es que esto es así, es que yo lo veo todos los días. Y entonces decides que es que a lo mejor lo que quieres estudiar es Business Digital Calcetín, que eso existe. Es decir, que tenemos que abrir la mente y dejar de intentar llevar a todo el mundo como... Que no te digo que soltemos a nuestros hijos y digamos, ¡hala, hijos! No, sino que les ayudemos a... Oye, que es muy difícil para una persona sentarse a estudiar literatura 3 horas y las matemáticas cuando tienes afectada el cálculo, la memoria de trabajo. Es decir, vamos a buscar alternativas, porque la gente, los chicos con TDAH, de verdad, la gente con TDAH te sorprende. Y yo siempre digo, y esto sé que va a sonar fatal, y en cuanto puedas te vas de tu casa. Y se lo digo a los padres, te vas de casa, porque el reto es sobrevivir. Y yo tengo pacientes que han llegado a mi consulta el lunes sin dormir después de una fiesta de 3 días, pero han ido a la consulta. Y yo les doy la enhorabuena porque a las 9 de la mañana digo, ¿pero de dónde vienes? Doctora, nada. Pues has venido, pues ole, pues ya está, pues obviamente ya hablaremos de tus consumos y cómo vamos a organizar esto, pero hoy te doy la enhorabuena porque has venido a ver a tu doctora, que ya es que claro, no me ha costado porque si me acostaba no venía a verte. Pero bueno, pues nada. Es decir, que tenemos que salir un poco de lo que nos van marcando. Y una vez que nuestro paciente, quien sea, ya sabe lo que quiere hacer, ahí es donde hay que darle la estructura, porque es lo que dice ella, que por mucho que te guste algo, tienes mucho riesgo de dispersarte y de perder el foco. Aunque estés haciendo algo que te apasiona, tienes mucho riesgo de... Uy, madre mía, yo en diciembre es como el cuatri. El cuatri ya este año ya, pues... Entonces, hay que tener esa estructura, ese orden. Pero podemos ejercer cualquier profesión. Y si nuestra debilidad es, o nuestra fortaleza es una u otra, pues obviamente no te vas a poner a estudiar Derecho si tú lo que haces bien es el deporte, o si lo que haces bien es dibujar, o lo que se te dan bien son las matemáticas, ¿no?
Es que, a ver... Perfecto. Sofía, cuéntanos si tú crees que el TDAH te ha influido, aunque es un tema muy personal, pero bueno, cuenta lo que tú quieras, en las relaciones de pareja. Por supuesto. A ver, el TDAH es eso, te afecta en todo. O sea, al final, tu conducta, tu personalidad está conectada con el TDAH, con lo que piensas, cómo te comportas, cómo entiendes todo. Entonces, a lo largo de la vida, bueno, todos pasamos por etapas, todos pasamos por momentos distintos, ¿no? Como bien comentaron antes, yo antes me dedicaba al deporte de alto nivel y, por lo tanto, el tiempo que tenía para relaciones personales era escasísimo, no, lo siguiente. Entonces ahí jugaron un papel importante. Bueno, ahora estamos en un momento de hiperconectividad, ¿no? Y las redes sociales y el Tinder, ¿no? El conocido Tinder actualmente, jugó un papel primordial, porque yo no tenía tiempo y no tenía esa conexión fácil con personas, ¿no?, de mi entorno. Entonces, porque es eso, me cansaba mucho de la gente, muy rápido, siempre. Mis relaciones eran muy poco duraderas porque, no sé, nadie me llenaba, todo el mundo me cansaba. Decía, bueno, es que para eso estoy sola, porque voy a estar con alguien. O sea, voy a aguantar yo aquí un balomino, que no. Prefiero, pues yo me administro mi tiempo y estoy sola, ¿no? Entonces, obviamente eso fue cambiando, ¿no? Cuando dejé el deporte de alto nivel, tenía más tiempo para mí, para mis relaciones sociales, para mis relaciones personales, y ahí fue cuando el tipo de relaciones que tenía en mi vida pues fue cambiando, ¿no? Y al final pues tuve relaciones más duraderas. Te enfrentas o sea, siempre tienes como muchas dudas y muchos impulsos, porque los impulsos siempre los vas a tener, pero obviamente eso se gestiona, lo tienes que gestionar pues de la mejor manera que puedas. Tú puedes tener formas de confrontar los conflictos de pareja siendo empático y siendo consciente de que a lo mejor la forma en la que respondes como que es más brusca o acelerada, ¿no? Pero al final es eso, al final enfrentándose a esa situación es como se aprende de todo. O sea, al final vivir es lo que te da experiencia y lo que te da conocimiento para afrontar ese tipo de situaciones, yo creo. Y tener tiempo al final, pues hombre, facilita esas cosas. Que claro, yo tampoco... O sea, cada persona es un mundo. Yo siempre lo digo, cada persona es un mundo. Vivimos en una sociedad, hay estigmas, todo está un poco enfocado en una dirección, pero cada persona es un mundo, ¿no? Y cada situación individual, pues, es eso. Es que no hay un TDAH igual a otro, no hay una persona igual a otra. Entonces, todas las situaciones, pues, no se puede generalizar, porque sería erróneo, ¿no? Pero, obviamente, si eres consciente de que tienes cierto tipo de conductas que se repiten a lo largo del tiempo, puedes plantearte cierto tipo de, pues, oye, a lo mejor no estoy a gusto con la gente, pero estoy a gusto conmigo, ¿no? Porque muchas veces no estamos a gusto con nosotros mismos o no somos conscientes de cómo somos en realidad y por eso tampoco sabemos estar con nadie. Entonces, claro, hay que primero ser consciente de ti mismo. Y nada, y al final es eso, es que es experiencia. Yo creo que el tema de las relaciones es así. Al final vas aprendiendo con el tiempo y te enriqueces de las personas con las que te juntas, ¿no? Entonces, bueno. ¿Tú quieres comentar algo sobre las relaciones de pareja, la promiscuidad? Que tú estás muy trabajada de terapia y de... Claro, sí. Claro. Es que la terapia me ayuda muchísimo. Claro. Pero cuando no has hecho terapia y tienes 30 y tantos o 40 y tantos y hay el nervio, ¿no? El nervio. Las conductas que se repiten y tú piensas que es que tú eres así, ese es el problema. Bueno, claro. Es que, claro, también, perdón, un apunte. La primera vez que vine a la Fundación Indaga porque pensaba que tenía TDAH fue por una discusión de pareja. Fue el desencadenante de una discusión de pareja porque
se me olvidaba todo, porque todo lo tenía que repetir y era como una constante en... Claro, es que hay síntomas que... Es que es eso, y te culpabilizas y te culpabilizan por ciertos comportamientos. Exacto, es que en las relaciones de pareja ahí ya es otro tema, ¿no? Se me olvidan las cosas, no me acuerdo lo que me has dicho, se me ha olvidado atender la lavadora y mañana tienen clase mis hijos y tenía que ir yo a la compra hoy y se me ha olvidado, soy impulsiva y me frustro y grito, pero luego aparte no nos podemos olvidar de la vivencia que arrastramos desde que somos pequeños, es decir, las heridas que tiene un niño desde pequeño cuando tiene TDAH normalmente suelen ser la herida de la humillación y la herida del rechazo, y esas heridas son heridas de guerra que se quedan aquí para el resto de tu vida y funcionas en base a ellas, con lo cual en el momento en que sientes que puedes estar siendo humillado o sientes que te están rechazando, que es una cosa que hay que enseñar en la terapia, que no te elijan no significa que te rechacen, pero si tú desde pequeño tu herida es siempre me han rechazado, es decir, los niños con TDAH o las niñas con TDAH siempre molestan, son como el niño, los profes, te ha tocado este año, tienes en la consulta, y es como esa persona difícil de manejar, eso se graba a fuego en la piel, toda tu vida vas a sentir como que molestas, y como molestas conformas muchas veces una personalidad en la que no pides ayuda. Tú te lo guisas y tú te lo comes, tú no cuentas nada porque cómo voy a contar yo, y se hace bola y otra bola y otra bola. Entonces se conforman personalidades muy complejas, con mucho miedo al abandono, con mucho miedo al rechazo, y de ahí a las dependencias emocionales y a las relaciones. Las personas no somos tóxicas en sí, son tóxicas las relaciones que establecemos. Es decir, si yo me engancho a una persona que me está tratando mal, quizá tenga que revisarme yo por qué no soy capaz de irme. Es decir, qué miedo al abandono, qué miedo al rechazo tengo. Todo eso influye, más luego los síntomas, y ahí hay un combo de vivencias casi traumáticas muchas veces y síntomas en tiempo real, que por eso siempre hay que a la pareja cogerla y decir, esto es lo que le pasa a tu mujer, a tu novio, que no te está tomando el pelo, que esto no es algo que lo esté haciendo adrede, que es su modus operandi desde que era pequeño, casi prácticamente. Bueno, pues muchas gracias a las dos por haberlo explicado también. Y ahora vamos a hacer retornar a todos los que están viajando a lo que van a hacer el fin de semana. Vamos a romper un poco la dinámica después de llevar 1 hora y media hablando. Y vamos a proyectar un vídeo, resumen, de algunos de nuestros colaboradores, bueno, de algunos de los miembros de los grupos de trabajo de adultos que son usuarios de la Fundación Ingada, que han tenido pues la generosidad de querer compartir su cara, aunque la hemos distorsionado un poquito, y su voz, para transmitir un poco pues qué supone el TDAH o un poco cómo está impactando en su vida, por si hay alguien que se siente identificado o tiene a alguien cerca que bueno, pues le puede echar una mano. Así que no sé si tenemos que movernos de aquí o se ve igual ancho, sí. Creo que podría empezar por el hecho de que me hayan tenido que recordar por segunda vez al límite del plazo el hecho de enviar este vídeo. Creo que podría seguir por el hecho de la famosa frase de no escuchas o parece que no escuchas. También el hecho de ir a buscar cosas y volver sin nada, o volver con muchas cosas menos lo que necesitaba. Una de las dificultades con las que tengo que lidiar en mi día a día es la organización y gestión del tiempo, porque sin una organización previa, una lista de pasos o instrucciones a seguir, dependiendo del momento, cualquier tarea que normalmente se tardaría entre 15 y 20 minutos en realizar, a mí me puede llevar 1 hora o incluso más. Como por ejemplo hacer este corte de 1 minuto, el cual me llevó unas cuantas horas, ya que para decirlo todo bien a la primera, sin quedarme en blanco, en lugar de hacerlo de manera improvisada, me hice un guión,
con lo que quería decir y con cómo lo iba a decir. Sin embargo, durante ese proceso, en varias ocasiones me encontré pensando en otras cosas o me levantaba a hacer otras sin haber terminado el guión, lo cual se debe a que me cuesta enfocar mi atención en ciertas tareas, o también se podría decir que me cuesta no enfocarla en otras. Otro de los problemas que yo tengo cuando salgo de casa es perder algo esencial en el momento que estoy saliendo por la puerta. Es decir, voy ya a salir y digo, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves de mi casa para salir de mi casa? Ni idea. ¿Dónde está el móvil? El móvil es lo peor, porque llevo dando vueltas por toda la casa, vistiéndome, cogiendo maquillaje, lavando los platos, todas esas cosas. El móvil puede estar en cualquier lugar y siempre me retrasa muchísimo perder el móvil antes de salir, pero mínimo 5 minutos. Es un poco, en resumen, lo que es mi día a día, ¿no? Que al final es como luchar conmigo, aunque me levante con tiempo y intente pues hacer las cosas básicas de un día a día, rutinarias, al final como que el tiempo no me llega y llego tarde a los sitios o llego muy justa de tiempo, ¿no? Y al final pues es como que entras en conflicto contigo misma, ¿no? Porque te pones en una situación en la que te genera ansiedad y crees que pues eso, que no eres capaz de hacer las cosas de una manera pues normal como lo puede hacer otra persona normal, ¿no? Y crees que no es normal. Esto es un poco mi resumen y un poco mi conflicto. Estos síntomas en la edad adulta afectan sobre todo al trabajo o a las tareas en la vida personal. Por ejemplo, la falta de memoria de trabajo hace que si tienes demasiadas tareas que hacer en un mismo momento vayas olvidando o no puedas retener la información completa para terminar la tarea, aunque solo sea una. Este problema también está relacionado con el fallo de caer en la trampa de tus propias estrategias. Es decir, por ejemplo, yo antes de arreglarme se me ocurre la brillante idea que digo, vale, como siempre al final vas apurada y dices, ay, no llego, ¿por qué no te metes ya las llaves en el bolso y el móvil en el bolso? Y así ya luego, cuando salgas por la puerta, ya los tienes localizados y no los tienes que buscar. ¿Qué pasa? Que hay un fallo de comunicación con mi del futuro, me olvido que he puesto ahí las llaves y el móvil y me paso otros 10 minutos buscando por toda la casa y no se me ocurre nunca mirar en el bolso porque digo, no habrá sido tan tonta de no mirar en el bolso, ¿no? Pues sí. La idea es pasar de estos momentos de culpa, son defectos de carácter, tengo que esforzarme más y soy un desastre y ese tipo de cosas, a tengo dificultades con esto, las identifico y encuentro estrategias para funcionar con eso. Pero en el fondo, con una persona que se la ha diagnosticado desde hace relativamente poco, pesan más los años de haberme dicho que no me esforzaba lo suficiente y de haberme machacado personalmente. Bueno, yo creo que se merecen un aplauso. Algunos están aquí. Eso no. Bueno, quería deciros que estos vídeos están recortados y que los vamos a publicar enteros, sobre todo por el trabajo que les ha llevado, como bien decía alguno, prepararlo. Para un vídeo de 1 minuto ha estado varias horas. Antes apuntabais un poco, y en los vídeos también, a lo que es el concepto que tiene el TDAH de sí mismo, ¿no? Esa autoestima tan deteriorada por ese machaque continuo que ha recibido a lo largo de su vida. Entonces, antes de pasar al turno de las preguntas, a mí me gustaría hacer una reflexión en esta línea, en la línea de la autoestima y del autoconcepto. Muchas veces ponemos de relieve pues, siempre esas dificultades, ¿no?, que tiene el TDAH y que le conllevan una mala calidad de vida. Por eso, pues, yo como médico de familia, y Gelis igual, nos parecía importante resaltar lo que es la cuestión del autocuidado.
que el autocuidado, la persona con TDAH se cuida muy poco a sí misma. Está tan pendiente de agradar, de cumplir, de llegar a todo lo que se le pide, que se olvida de sí mismo. Entonces, hay varias cosas que son fundamentales para toda persona, pero en el caso del TDAH es todavía, si cabe, más, que son 4 patas, como dice Juncal, pero esas son otras 4 distintas. A ver si me acuerdo de las 4. Una es la alimentación. Eso de comer lo primero que tengo en la nevera, de no ponerme a cocinar, porque eso es un rollo, que lo que me apetece es estamparme la tableta de chocolate. Requiere de un esfuerzo, el planificar, ir a la compra, no comprar lo primero que está de oferta, no comer alimentos caducados, que también se hace, no comer todos los días bocadillo. Eso requiere un entrenamiento de las funciones ejecutivas. O sea, que aparte de ser saludable, el comer bien, es un entrenamiento para el TDAH. Otra cuestión relacionada con el autocuidado es el ejercicio físico. Yo tengo aquí a una deportista de élite a mi lado, con lo cual no voy a explicar los beneficios del ejercicio físico, que están más que estudiados, pero sí decir que, aparte del componente biológico y de mejora del funcionamiento cerebral, en el caso del TDAH se recomienda el ejercicio al aire libre, porque la naturaleza nos reporta un bienestar añadido, una paz, una tranquilidad que muchas veces no existe con ese ruido cerebral que tienen las personas con TDAH, con lo cual el ejercicio físico forma parte del tratamiento también. La tercera pata, que desde nuestro punto de vista es importante también señalar, es el sueño reparador, el descansar, el tener un orden más o menos flexible, pero es muy frecuente que veamos en las consultas cómo cuanto más tarde me acuesto, más tarde me levanto. Cuando más tarde me dejo de desenganchar del móvil, pues más tarde concilio el sueño. Entonces se va generando una bola en la que hay chicos que se acuestan a las 3 y 4 de la mañana enganchados al Fortnite y luego no van al cole o no van al trabajo o no son capaces de aguantar una jornada laboral, ¿no? Entonces el sueño reparador es muy importante, tener hábitos de sueño adecuados. Y la cuarta tiene que ver más con la espiritualidad, si queréis llamarle, con la parte social, con la parte del bienestar psíquico, que es el ocio saludable. El establecer unas relaciones sociales y personales sanas, constructivas, enriquecedoras, es fundamental también para las personas con déficit de atención, para todos, pero en este caso si cabe también más. Y en esa línea digamos, del bienestar psíquico, yo quisiera señalar unas condiciones que nunca se suelen tener en cuenta, que son las cualidades de las personas con TDAH. Hemos hablado de la vida me va mal, fracaso escolar, fracaso laboral, consumo de sustancias, pero hay algunas asignaturas que no existen, que no se valoran, pero que son las que realmente dan éxito en la vida. Y nosotros como fundación creemos que son claves. Una es el conocimiento, la investigación, la curiosidad, el preguntarse por qué ocurren las cosas. Eso es un motor que permite que el mundo y la civilización humana avance. Si nadie se hubiese preguntado por qué las manzanas caen del árbol, pues igual no entendería muchas otras cosas, ¿no? Y para eso se requiere trabajo, se requiere rigor, se requiere recursos para la investigación y para que todos tengamos información veraz y nos permita ser libres en la toma de decisiones y no utilicemos información sesgada, manipulada, que nos lleva a una incertidumbre y a una mala calidad de vida. Con lo cual, el conocimiento científico nos parece fundamental. La curiosidad del TDAH tenemos que protegerla. Y el segundo motor, que es clave también para que el ser humano y la humanidad avance, es el amor a los demás. Y aunque parezca una cursilada lo que estoy diciendo, muchos que tenéis TDAH sabéis que tenéis una cualidad fundamental y muy distintiva de vosotros, que es el altruismo. Sofi, te miro porque tú eres una de ellas. El altruismo, el dar tu tiempo a los demás,
el compartir tu conocimiento, porque eso además hace, aparte de sentirte bien porque ayudas a otros, te hace sentir útil, pero también eres una persona querida. Y una persona querida es una persona feliz. Por eso nosotros tenemos la suerte de tener como presidente a una persona que representa estas dos partes que he dicho, que es la investigación, el trabajo duro, que por eso no ha podido venir, porque está inmerso en una serie de proyectos de investigación que le absorben, y se compromete a venir en la segunda jornada, igual que Javi Vicente, que está enfermo de COVID. Y además es una persona que representa la generosidad, el altruismo y la entrega a los demás, que es el profesor Ángel Carracedo. Y te hemos traído esta frase aquí para recordarla y para que la tengáis presente, porque creemos que tenéis que iros de aquí con una visión positiva, y con ánimo y pensando que la persona con TDAH es una persona necesaria y útil en la sociedad. Ángel dice, es necesario un cambio radical de formas y de contenidos en la enseñanza, donde se pueda quitar partido a los aspectos positivos que todos tenemos y nos ayude a cultivar valores y cualidades para hacernos mejores ciudadanos, más justos, responsables y felices. Escarbar en las fortalezas. Si nadie lo ha hecho, tenéis que empezar a hacerlo ya, porque todos tenemos fortalezas, todos podemos enseñar y todos podemos aprender. Vamos a dar paso al turno de preguntas. Bueno, muchas de las preguntas que habéis hecho cuando hicisteis la inscripción y tal, se han ido contestando a lo largo de la charla y ya fuimos viendo. Voy a decir algunas que me parece que a lo mejor no se contestaron claramente y otras muchas pues no vamos a tener tiempo, pero bueno, vamos... Haz 3 y luego las contestamos las demás. Vale. Vamos a intentar terminar a las 8, ¿vale? Que era nuestro compromiso. Entonces vamos a alguna rapidito y luego las demás os las contestamos. Vale. Problemas que conlleva la tardanza en diagnosticar TDAH. Pues muchos, todos. Es que yo creo que eso ya no tenemos ni que decirlo. Cada minuto que tardamos en diagnosticar a un niño es un minuto de autoestima y de calidad de vida y de seguridad en sí mismo que le estamos robando. Y esto es así, desde el punto de vista neurológico, psicológico, psiquiátrico, sociológico o como le queráis llamar. Porque lo que quiere un niño es formar parte de la tribu, ser igual que sus amigos, que sus colegas. Es decir, cuando tienes una tribu que te quiere, aunque tengas TDAH, eso es un factor protector, aunque suspendas 7. Y solamente vas a estar integrado en la tribu si tú te ves igual que los demás, te sientes querido y los demás no se ríen de ti, no te rechazan, no te llaman el empanado. Resumen, diagnóstico precoz es la prevención en medicina, de hecho. Otra pregunta es, ¿puedes tener una predisposición a tener TDA y desarrollarlo en la edad adulta? Claro. Bueno, en la edad adulta no, desde que naces. Es una cuestión genética. La cuestión es que la mayoría no se diagnostica, pueden pasar sin diagnosticarle y hacerlo en la edad adulta, pero sí que ya lo tienen. Sí. Bien, y luego otro que me gusta mucho esta pregunta porque ¿llega la calma algún día? Sí. Sí, hay esperanza. Claro que hay esperanza. Hay diagnóstico, hay tratamiento, hay intervenciones terapéuticas. La calma, a lo mejor no al 100%, porque el TDAH, bueno, pues hay que manejarlo, es una energía. Los seres humanos somos energía y hay veces que las energías son como las centrales térmicas, hay que tener mucho cuidado para que no salten por un lado, salten por otro, pero sí, llega la calma. O por lo menos llega el sentirte en paz contigo mismo y por lo menos hacer las paces contigo mismo y decir, pues no era una tal, un cual, sino me pasaba esto y ahora la siguiente tarea es mejorar. Sí, llega la calma, poquito a poco sí, claro. A ver, hay una aquí que ya de último. Ante un TDA diagnosticado en la infancia, ¿cuáles son los factores que la evidencia señala como protectores para un buen pronóstico en la vida adulta? La evolución del TDAH, eso da para una ponencia entera, pero por eso, la evolución, el factor pronóstico número 1 es el diagnóstico. Si no te diagnostican, mal. El segundo,
que te traten, porque cuántas veces diagnosticamos, pero no es que es muy pequeño, es que estos son drogas, es que tal. Vamos a esperar que madure. No, vamos a esperar a que suspenda. Es que como va bien, ¿y qué quieres? ¿Venir a la consulta cuando ya ha suspendido 7 y ya siente que es un fracaso? Caray, vamos a hacer prevención. Aquí hay que... Es que como va bien, es que... ¿Perdona? Ese tema es... Y luego el soporte... clases particulares, refuerzo, pero no todas las familias tienen capacidad económica, Claro, es decir, todo depende de y las capacidades de la persona y sobre todo el amor, cariño y amor y paciencia, y esto es el mensaje a los padres. Yo tengo un hijo con TDAH y en mi casa es un circo porque yo tengo 4 hijos, algunos ya lo sabéis, os podéis imaginar. Al final es, como decía mi padre, hija mía, paciencia y amor. Paciencia y amor. Y tú dirás, anda, que esta también estaba poco flipada. Pues sí, porque al final es, a mí me vale más que mi hijo salga enfurruñado todas las mañanas y me diga, te quiero, mami, aunque vaya así, como con mala leche, porque se acaba de tomar el concierto y todavía no se ha despertado, no sé qué, que cualquier otra cosa. Que me dé un abrazo para mí es lo más importante, porque estoy educando a una persona que está... siendo capaz de expresar sus emociones y siendo capaz de ser querido a pesar de que todos los trimestres viene con 7 suspensos. Eso es así. El amor y el cariño a tus hijos. Bueno, a la gente que nos rodea en general. Son las 8. Una más. Vale. Otra que me parece importante, ¿cuánto de sobrediagnóstico TDA hay actualmente? 0. ¿Influencia de las TICs en la aparición de este trastorno? En la aparición de las tecnologías. No, en el agravamiento o en el empeoramiento y en la reproducción de síntomas que se parecen al déficit de atención. Porque hay niños que, incluso nosotros, estamos asistiendo a un cambio al nuevo humano. Si es que nos quieren hibridar con la máquina, si es que dentro de nada vamos a ser híbridos, vamos a ver. Entonces, el tiempo delante de la pantalla ya afecta a nivel cognitivo, a nivel de memoria, y eso no genera TDAH, pero genera síntomas que se parecen. Porque resta tiempo de sueño y al día siguiente, si no has dormido bien, no te enteras bien. Es decir, las pantallas no desencadenan un TDAH, pero obviamente lo empeoran y pueden generar síntomas que se parecen. Vale, y una última ya que te voy a hacer, de estas. ¿Voy a tener que tomar medicación el resto de mi vida para disimular ciertos síntomas o signos del TDA? A ver, primero no sabes cuánto va a durar la vida y menos con la que está cayendo, eso va a empezar. Por lo que yo siempre digo eso en mi consulta. Chicos, mira, yo sé que estamos aquí hoy. ¿A ti te sienta bien? ¿A ti te ayuda? Sí. Pues ya está. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues no lo sé, porque habrá días que se te olvide, habrá un momento en que ya no la tomes porque, bueno, pues que hayas desarrollado tú tus estrategias y me mandes a paseo a mí, como hacen muchos, que luego vuelven al cabo de 3 años. No lo sabemos, estamos tratando síntomas. En el momento que quitamos la medicación, bueno, pues los síntomas pueden volver, pero ya hemos en ese tiempo ayudado a nuestro cerebro a generar nuevas redes, a generar nuevas rutinas. Entonces, ¿tengo que tomarla toda la vida? A priori, sí, no pasa nada. Te puedes morir de viejo. Yo, el diagnóstico de TDAH que hice mayor, 80 años. Yo no me lo podía creer. Descartada la demencia, el Alzheimer por todos los lados. Y me sentó una señora de 80 años delante y me dijo, yo necesito que me diagnostiquen TDAH ya. Yo, pues venga, vamos a por ello. Claro. Entonces, ¿eso es así? Sí. Bueno, pues esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Gracias porque casi nadie se ha levantado, con lo cual, bueno, o sea, los que sean TDAHs, vamos. Los que tengan, los que tengan, que eso siempre es exacto. Como, yo soy Cal Sevilla y tengo esto. Tenemos TDAH. No tenemos que forjar nuestra identidad en base a nuestro trastorno, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad. Vamos a seguir haciendo, esta es la primera jornada. Si alguien de vosotros tiene algún tema de interés particular, por favor, tenéis nuestro correo, os habéis inscrito, la propia inscripción sirve. Comunicárnoslo porque ya que invertimos esfuerzo y tiempo, pues nos interesa que sea para bien, para útil, o sea, para algo útil, no para perder el tiempo. Entonces, pues nos gusta conocer vuestros intereses, ¿vale? Y también las críticas, lo que hagamos mal, pues para no repetirlo.
Digo, oye, que estuvimos ahí 2 horas en la fundación, que la próxima vez media hora, o que, bueno, o queremos estar más. Pues nada, ya veremos. O queremos un fin de semana, también se puede hacer, con pinchos. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad, ha sido un placer y esperamos volver a vernos, ¿vale? Bueno, estupendo tiempo, ¿eh? Es que tengo 2 hijos TDAH.